Recientemente dediqué un punto de vista a las palabras del Papa sobre los homosexuales. Y estas palabras fueron pronunciadas por el Papa durante su viaje de regreso a Roma de la Jornada Mundial de la Juventud, donde habló, tomó 15 preguntas o más en un diálogo extenso con los periodistas. Y aquí salieron muchísimos temas. El que más publicidad recibió es el de la homosexualidad, cuando dijo: yo no soy nadie para juzgar a alguien que tiene una atracción homosexual y que lucha por ser santo, por ser noble. Ya expliqué estas palabras, pero quisiera ahora referirme a otras que dijo también durante este viaje de la Jornada Mundial de la Juventud, que es sobre los divorciados vueltos a casar. Al Papa le preguntaron si es que iba a haber algún cambio doctrinal al respecto, y una vez más, para evitar las cosas incompletas, leo textual y completa la respuesta que el Papa dio sobre este tema. Dijo lo siguiente: este es un tema que se pregunta siempre. La misericordia es más grande de los casos que usted habla. Creo que este cambio de época y también tantos problemas de la Iglesia, como los testimonios de algunos sacerdotes no buenos de corrupción de la Iglesia, también el problema de clericalismo, ha dejado muchos heridos. Y la Iglesia es madre, debe ir a curar a los heridos con misericordia. Pero si el Señor no se cansa de perdonar, nosotros no tenemos otra elección que esa. Primero de todo, curar los heridos. La Iglesia es mamá. Debe ir en este camino de la misericordia, encontrar una misericordia para todos. Pienso que cuando el hijo pródigo volvió a casa, el papá no le dijo: ¿quién eres? ¿Qué hiciste con el dinero? No, hizo una fiesta. Quizás luego, cuando el hijo quiso hablar, habló. Pero no solo esperó, fue a encontrarlo. Esta es misericordia. Este es kairos, o sea, un momento de gracia. No es la palabra griega, un momento de gracia. Esta primera intuición la tuvo Juan Pablo II cuando él comenzó con Faustina Kowalska, la Divina Misericordia. Había intuido que era una necesidad de este tiempo. En cuanto al problema de la comunión a las personas en segunda unión, porque los divorciados sí pueden comulgar, o sea, recuerden ustedes, una persona se divorcia, si esta persona no se ha vuelto a unir, no está en adulterio y puede comulgar, ¿no? El Papa lo está recomendando. Creo que esto es necesario mirarlo en la totalidad de la pastoral matrimonial. Esto es un problema. Pero abro un paréntesis, dice el Papa. Los ortodoxos tienen una praxis diferente. Ellos siguen la teología de la economía, hacen una segunda posibilidad y cierro el paréntesis. Explico esto. Cuando la razón para el divorcio es el adulterio, es decir, un hombre fue adúltero con la esposa y eso motivó el divorcio, o al revés, la mujer fue adúltera con el esposo, los ortodoxos sí permiten volver a la comunión, pero solo en estas circunstancias, no cuando el divorcio es por incompatibilidad de caracteres, etcétera, etcétera. No. Pero el Papa hace un paréntesis para explicar qué hacen los ortodoxos. No está diciendo lo que van a hacer los católicos. Y cierra el paréntesis, ¿no? Creo que este problema hay que estudiarlo en el marco de la pastoral matrimonial. Y por eso uno de los temas a consultar con estos 8 del Consejo de Cardenales, recuerden que el Papa ha armado un Consejo de Cardenales con el que se va a reunir muy pronto, 1, 2 y 3 de octubre, es cómo seguir adelante en la pastoral matrimonial. Y otra segunda cosa, estuvo conmigo hace pocos días el secretario del Sínodo de Obispos, ¿no? El cardenal Nicola Eterovic, por si acaso, es el que se encarga de organizar todos los sínodos. Coordina con el Papa, anuncia el tema y se realiza el sínodo. Y esto es lo que nos dice el Papa. Acá nos está anticipando algo sobre cuál va a ser el próximo sínodo. No nos ha dicho el tema, pero dice, es un tema antropológico, es decir, algo que se refiere a la persona humana. Van a abordar un tema que se refiere a la persona humana. Pero hablando, vimos que este tema antropológico hay que tratarlo en la pastoral matrimonial profunda. O sea, aquí va a hablar algo que tiene que ver con el matrimonio, con la identidad del hombre y la mujer. Es lo que podemos pronosticar desde ahora. No reveló el tema, pero algo nos está dando. Estamos en camino hacia una pastoral matrimonial profunda. Es un problema y hay tantos problemas. Les digo una cosa, dice él.
Mi antecesor, el cardenal Quarrachino, aquí está hablando de su antecesor en Buenos Aires, el cardenal Antonio Quarrachino, no solo su antecesor, sino su mentor. Él lo sacó de Córdoba, lo hizo su auxiliar y después nombró al entonces obispo Bergoglio arzobispo coadjutor, ¿no? Decía que la mitad de los matrimonios eran nulos porque se casan sin madurez, se casan sin darse cuenta de que es para toda la vida, quizás se casan por motivos sociales y eso entra dentro de la pastoral matrimonial. Y también entra el problema judicial de la nulidad de matrimonios. También eso debemos revisar porque los tribunales eclesiásticos no bastan para eso. Es complejo el problema de la pastoral matrimonial. Gracias, ahí termina. Es decir, ¿qué es lo que no ha dicho el Papa? Comencemos por ahí. El Papa no ha dicho que se va a abrir la práctica de darle la comunión a las personas en pecado en una nueva unión. Ha hablado de la necesidad de la misericordia. Y ojo, él como arzobispo de Buenos Aires alentó varias pastorales dirigidas a las personas que no pueden recibir la comunión. Y nunca dijo reciban la comunión. Siempre dijo manténganse cerca de la iglesia. Entonces tengan en cuenta que cuando el Papa habla de la misericordia, está hablando de acercar lo más posible a las personas que se encuentran en esta situación y ayudarlas a comprender su situación. Ayudarlas a comprender cómo siguen en la iglesia a pesar de encontrarse en una situación irregular. Pero la misericordia está incluida en la razón por la cual estas personas no pueden recibir la comunión, porque si se acercan a recibir la comunión, están violando un precepto de Cristo y en consecuencia, como dice San Pablo, comen su propia condenación. En consecuencia, no hay que entender la misericordia como concederle a las personas lo que quieren. Porque, por ejemplo, cuando yo lo veo, tengo los papás de un cercano amigo mío que tiene, los esposos son amigos míos, que tienen un hijito con resistencia al gluten. Y es todavía chiquito, es un niñito. Entonces, él no puede entender por qué otras personas en los desayunos comen panqueques, comen cosas relacionadas con gluten, pan, galletas, etc. Y él no las puede comer. Él tiene que comer fruta, tiene que comer un omelette de huevos. No lo entiende. Y la misericordia no es darle a este niño algo que le va a hacer mal. Entonces aquí el Papa, ojo, no está hablando de que las personas divorciadas vueltas en una nueva unión van a recibir la comunión. Pero sí ha tocado algo que es mucho más importante y es que la pastoral familiar, la pastoral matrimonial tiene que ser transformada de raíz. Ojo, el Papa ha hablado de la opinión del cardenal Quarrachino. Es una opinión a la que yo me sumo. Yo también creo que la mitad de las personas, si no más, que están casadas por la iglesia, no están casadas válidamente porque no entienden lo que significa ese matrimonio y no entienden a qué se comprometen. Y en consecuencia, el escrutinio, la preparación, o sea, el escrutinio es preguntarles si saben lo que están haciendo, la preparación, etcétera, para el matrimonio son pobrísimas, son malísimas. Y esto es una realidad trágica que tiene que cambiar. Y si no cambia, entonces tengamos la certeza de que esto no va a caminar para bien, esto no va a avanzar, no va a ser bueno para la vida de nuestra iglesia. Y no se van a resolver los problemas de fondo. Entonces el Papa dice, existen muchísimos casos de nulidad matrimonial que se presentan. La iglesia tiene que estar en la capacidad de manejar mejor esto. ¿Cómo va a ser? Van a haber nuevos tribunales. El Papa lo que está diciendo es, allí donde hay causales para la nulidad matrimonial, hay que darlos. Pero eso no significa dejar a una persona que se casó sin saberlo, que se vuelva a casar sin saber. Y la próxima vez darle una nueva nulidad y luego darle una nueva nulidad. Comprenden que el Papa lo que quiere es una solución orgánica y global. Quiere una solución que se refiera a todo el problema de los divorcios. Y es porque la gente no está suficientemente preparada. Hay una frase que me enseñó un querido obispo mexicano y que según me dicen es veracruzana, es decir, de ahí de la península. Y dice, cuando la mula dice no paso, o sea, no cruza algo, no paso,
y la mujer dice me caso, la mula no pasa y la mujer se casa. Es decir, ¿cuántas veces nosotros dejamos que la gente se case porque se ha empecinado a casarse con esta persona, con este hombre, con esta mujer, y después se dan cuenta que han cometido un error gravísimo? Bueno, yo creo que esas personas no deberían casarse. Y yo creo que la iglesia debería explicarles, miren, esta es la pastoral del matrimonio, esto es lo que significa casarse, y en consecuencia ustedes no están calificados para casarse. Pero eso supone, una vez más, no un cura que sea malinterpretado y que le digan, ¿no ves qué malo este cura? Vamos donde otro que al final los va a terminar casando. Hay que modificar orgánicamente la pastoral matrimonial. Estoy totalmente de acuerdo con el Papa, y estos problemas no los vamos a resolver solamente enfrentando caso por caso y discutiendo caso por caso, sino en la medida en que el matrimonio vuelva a ser lo que debería ser, sea lo que Jesucristo ha entendido. Este pacto por siempre, donde las personas que asumen este pacto lo asumen con igual o mayor radicalidad con la que una persona decide ser sacerdote o consagrado para siempre. Que tengas un buen día.